tenemos algunas historias de ungidos y supuestos mesías. Atención, para engrosar el larguísimo catálogo que hay en este programa de supuestos mesías, de falsos mesías. Aquí nos interesan más los falsos mesías que los verdaderos, probablemente. Las historias de mesías suelen ser historias de esperas, naturalmente, ¿no? Los judíos esperan una llegada y algunos cristianos esperan un segundo advenimiento. La aparición de mesías falsos vino a detener en algunos casos la impaciencia de los más fervorosos, estar esperando a ver si viene el mesías. Ahí está, por ejemplo, Lowell Prosnit, que nació a fines del siglo XVII en Polonia. Pasó a vivir en la región de Moravia, donde se casó, fue vendedor ambulante y allá por los 20 años manifestó un don para lo sobrenatural. Descubrió, bueno, así como algunos tienen un don para la música o para la plomería, él pensó, mira, yo tengo un don, ¿sabes para qué? Para lo sobrenatural. Y empezó a afirmar, por ejemplo, que su casa estaba encantada y que frecuentemente era visitada por seres de ultratumba. Después le dijo esto mismo a un cabalista y un buen día le dijo a todos los vecinos que la presencia divina ocurriría en su casa a medianoche, que Dios mismo se iba a presentar a medianoche en su casa. Bueno, a la hora anunciada, todo el barrio, era gente que no tenía mucho que hacer, no calculo, se agolpó ante la puerta de Prosnit. No todos los días se puede ver a Dios, tiene que decir, ¿no? La verdad es que Prosnit había extendido de un extremo a otro de la habitación principal, que era la única, por otra parte, una gran cortina con unos agujeros. Y por los agujeros se adivinaba del otro lado un fulgor. Y el fulgor era provocado por una mezcla inflamable que Prosnit había encendido. Estamos a finales del siglo XVII en Polonia, ¿no? Prosnit, que estaba oculto, proyectó sobre la cortina, de un modo parecido a las sombras chinescas, las letras de un mensaje sagrado que indicaba justamente que Lowell Prosnit era enviado del cielo. Bueno, al principio el público, que eran unos 30 vecinos, tampoco era, se impresionó. Debía ser gente impresionable, los vecinos de Prosnit. Pero nunca falta un escéptico. Y justamente Prosnit tenía un vecino escéptico, y este fue el que arrancó la cortina y dejó al descubierto los bastidores y el proyector que tenía, una especie de proyector, no va a tener un proyector si no hubiera inventado la linterna mágica. Fines del 17, no, Atanasio Kirchner, Kircher, inventó la linterna mágica por esos años. Bueno, se vio la trampa y los rabinos lo excomulgaron. Un poco enojado por esta excomunión, viajó por Austria, por Alemania y por Hungría, y las puertas de la comunidad judía le fueron cerradas en todas partes. Entonces hizo algo poco habitual. Escribió a otros supuestos mesías, nunca faltan falsos mesías. Estos eran Mordechai Moquía y Nehemías Ayum, y los indagó acerca de los métodos más pertinentes para ser creído un enviado de Dios. Les dijo, estimado señor Mordechai Moquía y Nehemías Ayum, ¿cómo debo hacer para que crean, para que todos crean que soy un enviado de Dios? Sin embargo, los mesías antedichos, ocupados en ser creídos ellos mismos, no le dieron mucha bolilla. En 1725, Lowell Prosnit quiso regresar a los preceptos de la ortodoxia judía, pero su excomunión está mal en este caso, su expulsión fue renovada. Burlado primero y luego olvidado, Prosnit murió en 1750. Este es el primero de los falsos mesías que tenemos hoy, el primero y el menos interesante. El segundo es Klaas Ept, un menonita. Los menonitas no reconocían ninguna autoridad cristiana, este ya es cristiano, y rechazaban todos los sacramentos salvo el bautismo. En 1881, ya bastante cerca de nosotros, Klaas Ept, que vivía en Rusia,
declaró con toda precisión que se encontraría con Cristo el 8 de marzo de 1889 y después de aquel encuentro, junto con Cristo, partiría al cielo. Es decir, estábamos en 1881 y el tipo anunció el encuentro con Cristo para 1889, o sea que tuvo tiempo para prepararse. Pasados algunos años, Ept arrastró a sus discípulos menonitas en un penoso camino que los condujo hasta el este en dirección a Jiva, una región musulmana, porque Ept estaba convencido de que Cristo no se revelaría en otro sitio que no fuera el Asia Central. Muy bien. El día previsto, es decir, el 8 de marzo de 1889, Claas Ept y sus discípulos esperaron la llegada de Jesús allá donde el diablo perdió el poncho. Pero esta llegada no se produjo. Preocupado, Ept fingió entrar en éxtasis. Y ya en pleno éxtasis dijo que el encuentro esperado en realidad tendría lugar recién en 1891, 2 años después. Bueno, los apóstoles de Ept, un poco cansados por el viaje, habían ido hasta el Asia Central de gusto, pero eso sí, llenos de confianza, regresaron a sus tierras. Pero el propio Ept, impaciente, no esperó hasta 1891 para presentarse como Mesías. Antes dijo que él mismo era hijo de Dios y una nueva persona de la Trinidad. De tal modo estableció una nueva plegaria en el nombre del Padre, de los hijos, Cristo y él, y del Espíritu Santo. Por esa desmesura, Claas Ept fue excomulgado y abandonado por la mayoría de los fieles que lo habían seguido. Algunos, sin embargo, obstinados, marcharon otra vez hasta Jiva en 1891 para ver si efectivamente Jesús se aparecía. Tal cosa no sucedió. Y algunos empezaron a sospechar que Ept era un impostor. Si 2 veces vos te vas hasta el Asia Central a encontrarte con Cristo y Cristo no viene, todos empezamos a sospechar que sos un impostor. De todos modos, Claas Ept perseveró en su vocación mesiánica. Vivió hasta 1913, bueno, eso es una forma de perseverancia, rodeado de una veintena de familias que estaban convencidas de que vivían en el reino del Señor y que el Señor era Ept. Bueno, no llegó a convencer a todo el mundo, pero 20 familias no está mal. El escritor, bueno, ahí terminó. Murió en 1913, 20 familias, listo, me gustó. Este es el que más me gustó hasta ahora. Y las 20 familias siguieron creyendo, no lo sabemos. No, sí, siguieron creyendo siempre, siguen creyendo todavía. Se lo dije para que se quedara tranquilo. Claro. Yo estoy empezando a creer. Último Mesías. El escritor León Bloy ha dicho que tuvo un amigo que se creyó Mesías. Se llamaba Ernest Hello y era cristiano. Y la mayor parte de la vida la pasó en castillo de los alrededores de Lorient. Era un místico. Un día oyó una voz que pronunció exactamente estas palabras. Atención, tú serás el gran monarca y el enviado de Dios. Todo el universo estará sometido a tu dominio. Ya te enviaré la espada. Ya te enviaré la espada es rarísimo. Como es obvio, esta revelación condicionó el destino de Ernest Hello. Durante toda su vida esperó el día fatal y luminoso en el que Dios le debía entregar la espada que había prometido aquella voz. De esta espera vigilante quedaron numerosos textos. En verdad, Dios no se manifestó más. Y Hello, advertido, pero no ungido, empezó a indignarse y también a envejecer. Finalmente resignado, se contentó con reunir a su alrededor un pequeño grupo de amigos, entre los que estaba justamente León Bloy, no sé cómo decirlo, un gran escritor, desde luego. Hemos hablado de él acá alguna vez. Lo citaba en su castillo de Lorient para que lo acompañaran en
en una cada vez menos posible entrega de esta espada sagrada. Hasta que en 1887 Ernest Hello murió y jamás aceptó la posibilidad de que la advertencia divina pudiera haber sido un delirio místico o una alucinación sonora. No. Sí llegó a asegurar, orgulloso, que debió ser uno de los pocos mortales a quienes Dios había fallado tras concertar una cita. Y él la había esperado toda la vida. Y este es el último y el más simpático, seguramente, de los falsos mesías, porque este no trataba de engañar a nadie, simplemente estaba convencido él mismo de haber sido advertido por el Señor y luego olvidado. Se olvidó Dios con todos los asuntos que tiene, imagínense, Y sí, terremotos, tormentas, inundaciones. pero este era un asunto importante. Bueno, se olvidó. Él no hizo ningún fraude, nada. Oyó las palabras de advertencia, creyó en ellas, esperó y no la atendieron más. Esto de estar indignado con la divinidad es una sensación estupenda, envidiable. ¿Por qué? Porque para estar indignado con la divinidad hay que creer fervorosamente, sin ninguna duda en ella. El que está indignado con Dios no tiene ninguna duda de que Dios existe. Así que me gustaría compartir esa indignación de Hello. Sería yo probablemente, digo, un hombre más feliz. De todos modos, uno no puede evitar sospechar que a lo mejor el pobre Hello escuchó cualquier otra cosa. Así somos nosotros de repugnantes los agnósticos. A mí me gustan estos falsos mesías, ¿no? Me gustó también Prosnit, el que hacía adeptos entre los vecinos. Ese me pareció también. Me parece bien empezar con los vecinos. Sí. Que uno, si quiere ser la divinidad misma, conviene empezar con los vecinos. Por ejemplo, los primeros oyentes de un futuro pianista son los vecinos. Sí, pero el vecino en general es más incrédulo. Yo creo que le conviene, si va a ser mesías, irse un poquito del barrio. Donde no lo conozcan. El vecino le ve que usted va a comprar la leche, se lo cruza en El primer converso de un profeta es un vecino. Qué sé yo, las novias. Primeras novias de uno, ¿quiénes son? Vecinas. Vecinas. Sí. Así que, ¿para qué tenemos vecinos? Bueno, para iniciarnos, para hacernos empezar una carrera, para hacernos debutar en cualquier clase de actividad. Siempre lo hacemos primero con los vecinos. Y después salimos al mundo a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y ahí viene el desengaño, porque por ahí vos tenés vecinos muy hospitalarios con el elogio, y después salís al mundo y ya no es tan sencillo. Salimos del barrio pensando que podemos entusiasmar al mundo, y a lo mejor el mundo no está hecho de la misma sensibilidad que nuestros vecinos, ni tampoco con la misma ingenuidad, ni tampoco con el carácter fácil de nuestros vecinos. Las mujeres del universo no son tan amables como nuestras vecinas. El choque principal entre los vecinos y el mundo está en el Quijote. El Quijote es abandonar el mundo chiquito de la vecindad e ir a buscar la gloria. ¿Quiénes son los vecinos? Y la sobrina, el bachiller Sansón Carrasco, todos esos tipos. Y lo demás es la gloria. El yelmo de Mambrinos, los molinos de viento, todo eso es la gloria. Y hay en todos nosotros, me parece a mí, Jules, querido, una lucha entre los vecinos, que es la familia, el barrio, los afectos, los sueños chiquitos y cercanos, entrañables, tentadores, y el afuera, el mundo, la gloria. Y ahí está la elección. ¿Qué quería el bachiller Sansón Carrasco cuando lo perseguía a Quijote? Que volviera a sus afectos, a su sobrina. Y el otro que quería, el mundo quería. Y está lleno de bachilleres Sansón Carrasco que nos vienen a buscar en nombre de nuestros afectos pequeños. Y son tan tentadores, pero tan tentadores,
que a mí me parece que son demoníacos. Cuando una cosa nos tienta demasiado, lo más probable es que sea una cosa del demonio. Y todos creemos que en realidad el demonio es el mundo. Y a lo mejor el demonio lo teníamos en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestros vecinos. A lo mejor el que se va de un vecindario no se va por traición, no se va por ingratitud. A lo mejor se va huyendo. A lo mejor se va huyendo de andar a saber qué malos tratos. Así que yo que amo tanto el lugar de mi origen, puedo decir hoy con amor que no volvería allí. Que no volvería. Primero porque nadie vuelve. Si volvería si encontrar allí a mi padre, a mi madre, a mi abuelo y a mí mismo, como un niño. ¿A qué voy a volver ahora? Ya volvería a otro lugar. Pero a mí me parece que hay que pensar un poco cada vez que uno tiene que elegir entre los afectos pequeños, cercanos, los sueños chicos y los sueños grandes. Un día le ofrecieron a un joven, muy joven, José Ortega y Gasset, no sé qué cargo, no sé qué distinción. El encargado de aquel ofrecimiento fue nada menos que Miguel de Unamuno, que era un poco mayor que Ortega. Y Ortega le manda una carta, 20 años tenía Ortega, y le dice: si rechazo este ofrecimiento, no es porque no tenga ambiciones, es porque las tengo mucho más grandes de las que corresponden a esta aceptación. Así que no está mal soñar grande. Total, para el no cumplimiento de los sueños hay tiempo. Que no se te cumpla el sueño del más hermoso poema del mundo es más o menos lo mismo que no se te cumpla el sueño de una noche de garufa. Así que los sueños incumplidos son siempre iguales. Es preferible entonces soñar con la más linda de corso. Fracasar por fracasar, fracasar con la más linda, no con la más fea. Hemos ido a la discoteca. El discotecario, al oír estas palabras u otras, me dijo que él en realidad nunca se había ido de su barrio, más que nada porque no lo dejaban. Que contó una historia totalmente sórdida, de deudas, de amenazas, de familias, de hermandades, de sujeciones, de mafias, que son las historias que hay siempre detrás de una perseverancia. Cada vez que un hombre se queda mucho tiempo en un lugar es porque alguien no lo deja irse. Y en homenaje a los vecinos me entregó este disco que vamos a escuchar hoy, que ciertamente se refiere a los vecinos. Se llama Los Cosos de al lado. Y escucharemos en la versión de don Jorge Vidal. Y que frecuentemente era visitada por seres de ultratumba. Después le dijo esto mismo a un cabalista, y un buen día le dijo a todos los vecinos que la presencia divina ocurriría en su casa a medianoche, que Dios mismo se iba a presentar a medianoche en su casa. Bueno, a la hora anunciada, todo el barrio, era gente que no tenía mucho que hacer, no calculo, se agolpó ante la puerta de Prosnit. No todos los días se puede ver a Dios, tiene que decir, ¿no? La verdad es que Prosnit había extendido el Mesías. Ahí está, por ejemplo, Lowell Prosnit, que nació a fines del siglo XVII en Polonia. Pasó a vivir en la región de Moravia, donde se casó, fue vendedor ambulante y allá por los 20 años manifestó un don para lo sobrenatural. Descubrió, bueno, así como algunos tienen un don para la música o para la plomería,
él pensó, mira, yo tengo un don, ¿sabes para qué? Para lo sobrenatural. Y empezó a afirmar, por ejemplo, que su casa estaba encantada. Tenemos algunas historias de ungidos y supuestos mesías. Atención, para engrosar el larguísimo catálogo que hay en este programa de supuestos mesías, de falsos mesías. Aquí nos interesan más los falsos mesías que los verdaderos, probablemente. Las historias de mesías suelen ser historias de esperas, naturalmente, ¿no? Los judíos esperan una llegada y algunos cristianos esperan un segundo advenimiento. La aparición de mesías falsos vino a detener en algunos casos la impaciencia de los más fervorosos, estar esperando, a ver si viene. Bueno, al principio el público, que eran unos 30 vecinos, tampoco era. Se impresionó. Debía ser gente impresionable, los vecinos de Prosnit. Pero nunca falta un escéptico. Y justamente Prosnit tenía un vecino escéptico, y este fue el que arrancó la cortina y dejó al descubierto los bastidores y el proyector que tenía. ¿Qué especie de proyector? No va a tener un proyector si no hubiera inventado la linterna mágica. Fines del 17, no, Atanasio Kirchner, Kircher, inventó la linterna mágica por esos años. Bueno, de un extremo a otro de la habitación principal, que era la única, por otra parte, una gran cortina con unos agujeros. Y por los agujeros se adivinaba del otro lado un fulgor. Y el fulgor era provocado por una mezcla inflamable que Prosnit había encendido. Estamos a finales del siglo XVII en Polonia, ¿no? Prosnit, que estaba oculto, proyectó sobre la cortina, de un modo parecido a las sombras chinescas, las letras de un mensaje sagrado que indicaba justamente que Lowell Prosnit era enviado del cielo.